Muy buenas tardes, Manuel, amigos allá en España. Bueno, los saludamos desde aquí, desde México, a mitad de la sesión. Y bueno, la verdad es que estamos con de plácemes, porque tenemos un invitado de lujo, a Jorge López Pérez. Él es el fundador, socio fundador de Vitalis y también de Millas para el Retiro. Vamos a ver qué es Vitalis, qué es Millas para el Retiro y pues vaya, sobre todo hablar del sistema de pensiones tanto en América Latina como en México, que es algo pues que ya está preocupante y vamos a ver un poco más a detalle con nuestro invitado. Jorge, bienvenido aquí a Visión Global con nosotros. Gracias, Ricardo. Con gusto de saludarte a ti, a tu auditorio de Todo Visión Global. Gracias. Oye, Jorge, platícanos un poquito. Hemos hablado de que el sistema de pensiones pues ya está en momentos críticos, hay que hacer pues modificaciones, etcétera. ¿Cómo nos encontramos a nivel Latinoamérica? Mira, a nivel Latinoamérica, yo te diría que tenemos distintos sistemas de pensiones en los que no todos están diseñados de la misma manera. Hay sistemas que tienen capitalización individual, se llama, como es el mexicano, en donde hay las cuentas famosas de Afore, y hay en Latinoamérica normalmente las llaman AFPs. Y hay otros países que tienen capitalización colectiva, en donde hay un fondo de pensiones global que paga una promesa a sus habitantes cuando llegan a la edad de jubilación con ciertos beneficios. Yo te diría que en general, en Latinoamérica en particular, muchos de los países transicionamos hacia AFPs o AFORES, ya estas cuentas de capitalización individual, básicamente por el hecho de que los fondos de capitalización colectiva fueron utilizados para la creación de infraestructura y la creación de salud y de muchas necesidades de los países, sin un mecanismo claro de retorno del dinero a dicho fondo. Y digamos que los gobiernos se confundieron utilizando ese dinero para, pues digamos que como para presupuesto de infraestructura y a lo mejor lo debieron de haber visto como una deuda que tenían que repagar, ¿no? Tarde o temprano la tendrán que repagar porque la promesa de pagos ahí está, ¿no? Eh, y yo te diría que lo que ha complicado de por sí un escenario complicado, lo que lo ha complicado en los últimos años claramente fue la pandemia. La pandemia lo que vino a hacer fue crear una necesidad importante de liquidez en las familias mexicanas o peruanas o colombianas o chilenas, brasileñas. Y ahí, a diferencia de algunos países dieron apoyos gubernamentales que no tocaron los sistemas de pensiones, algunos países diseñaron, digamos, de manera abrupta nuevos reglamentos que permitían tomar dinero de las cuentas de capitalización individual. Y algunos países no hicieron nada, pero ya sus reglamentos permitían tomar dinero. Y déjame empezar por el caso mexicano. El caso mexicano ya permitía a los trabajadores mexicanos en distintas circunstancias sacar dinero de la cuenta Afore. México entregó a cerca de 25, 30 mil millones de pesos a sus agremiados a través de un programa que existe de desempleo. Si tú has cotizado un número de años, te quedas sin empleo, puedes ir a tu Afore y pedir hasta 3 meses de tu salario para, digamos, pasar esa crisis. México, por el buen diseño, déjenme llamarlo, del sistema que teníamos, eh, bueno, no abrió esta posibilidad, se ejecutó esta posibilidad y los mexicanos lo tomaron. Hubo más pagos de Afore, para que te des una idea de la dimensión del dinero, hubo más pago de Afore en este apoyo al desempleo en media crisis de COVID que de pago de seguros. Entonces, con eso te digo las dimensiones, ¿no? Y como sabes, el gobierno mexicano dio muy pocos apoyos al tema de pandemia, ¿no? El gobierno dio unos créditos ahí que poca gente pudo tomar y de ahí en fuera no hubo más apoyos. Ahora, ¿qué hubo en otros países? Déjame irme al otro extremo, ¿no? Perú, Perú tiene un sistema de capitalización individual, tiene AFPs, y Perú accedió a los sistemas de pensiones en unos cambios regulatorios inmediatos por emergencia y primero fue
abriendo a que la población fuera sacando un porcentaje de su AFP, ¿no? Eso, en mi opinión, salió de las manos porque han sacado, me parece que el 45% del dinero que había en el sistema peruano, ¿no? Lo mismo sucedió en algunos otros países como Colombia, como Chile. Los chilenos también abrieron, yo creo que de manera exagerada, la puerta para sacar dinero. Y con todo esto te quiero decir, el resumen ejecutivo de la región es, si bien hay un problema que se viene gestando en los últimos 40 años con el tema de envejecimiento poblacional, incremento en la esperanza de vida y pago pensionario, la crisis vino a exacerbarlo en términos de desempleo, pero también los gobiernos y los sistemas de pensiones tomaron algunas decisiones que de corto plazo ayudaron a la liquidez de su población, pero que otra vez nos regresan de largo plazo a poner mucho más complicada la crisis pensionaria para estos países. El caso mexicano yo te diría que no, somos de los pocos que en media crisis incluso hicimos una reforma pensionaria en donde fortalecimos el sistema de ahorro para el retiro y bueno, pues así es como lo veo. Oye, Jorge, precisamente esa era la pregunta. Creo que ya nos respondiste la mayor parte. ¿Cómo nos afectó precisamente en México, puntualmente en el COVID? Hubo muchísimos retiros, nosotros estamos controlados. La parte, pues sobre todo, tú lo has dicho, es esos apoyos que no vimos por parte del gobierno, sobre todo para la pyme, en algunos casos personas físicas que hicieron el retiro para precisamente emprender. ¿Cómo estamos en ese aspecto en México? Lo que te decía, bueno, en términos no del sistema de pensiones, sino en términos de gobiernos en apoyo a la población por COVID, fue nulo. Hubo un crédito a las pymes de 25,000 pesos para el pago de algunas obligaciones fiscales, me parece que era, y la verdad es que era absurdo tomarlo, acceder a ellos no fue fácil. El gobierno por ahí declaró algunas cifras de lo que dieron, pero la verdad es que el monto era completamente irrelevante para el tamaño del reto que se requería de la liquidez de las pymes en ese momento, ¿no? Sabiendo que las pymes son empresas unifamiliares y que de ahí, bueno, pues las personas se nutren, ¿no? Segundo es, a la familia no hubo tampoco ningún tipo de apoyo. Las familias estuvieron sufriendo, yo te diría, de manera importante la pérdida del empleo y la pérdida de ingresos. Y pues no hay que ir a mucha estadística. Tú puedes ver la baja que tuvimos en el Producto Interno Bruto más exacerbada de la esperada, más exacerbada que el promedio, más exacerbada que los comparativos naturales del país, y el rebote que estamos hoy viviendo en países que sí dieron apoyos importantes a las familias, lo que estamos viendo es que el rebote del regreso del crecimiento al PIB es mucho más acelerado. México debería estar regresando a crecimientos del PIB en órdenes del 4 al 5% y estamos en el 1.7%. Hay países como Estados Unidos que sí dieron apoyos de manera a lo mejor hasta exagerada, y su regreso del PIB está en el 4 o 5%, ¿no? O sea, ya hay una inflación incluso, no por las mismas razones que México y que tiene este rebote, ¿no? Y eso tiene que ver que el tiempo en el que la gente se recuperó fue mucho más rápido y se vio con más liquidez gracias a los apoyos gubernamentales. Y eso se está traduciendo en un consumo y en una serie de variables, ¿no? En el tema pensionario, como te decía, México ya tenía preparado, no para esta contingencia, para cualquier contingencia que un trabajador mexicano accediera a su Afore. Eso ya existe. O sea, ya existía previo al 19. Si tú en el 2017 te quedabas sin trabajo y pasaba un tiempo suficiente, podías ir a tu Afore y decir, no tengo trabajo, necesito dinero, y déjame decir, opera como un seguro de desempleo y puedes acceder a un número de meses de salario con el que cotizabas, con el objeto de que tengas dinero para poder sostener a tu familia. Eso se ejecutó y el sistema de Afores demostró que estaba bien diseñado, estaba sólido. Creo que en términos de cuánto dinero dimos como porcentaje del monto que hay en las Afores, dimos menos de un 1%, menos de un 1.5%. Cuando en los otros países, te decía, se descapitalizaron
40 o 30% de todo el dinero que viene en el sistema de AFPs. Que luego hay que regresar ese dinero, ¿eh? Nosotros digamos que la tenemos fácil con que nos vaya tantito bien en las tasas de interés, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría que el sistema de pensiones mexicano demostró el buen diseño y el sistema mexicano demostró que el mecanismo funcionaba masivamente y pues se dieron estos apoyos que te digo incluso fueron mayores que la industria del seguro, ¿no? Ese dato nos lo vamos a llevar porque, pues vaya, tan está blindado el sistema de seguridad social aquí en México que, pues vaya, está dando pues mayor apoyo que los seguros, ¿no? Que a veces uno pensaría que estamos blindados y que por eso es un seguro y la verdad es que yo también alzo la mano que recibí un mejor apoyo por parte de mis afores que de los seguros. ¿Cuál es la reforma? A ver, estamos hablando de reformas, hemos pasado una reforma aquí en México. ¿Necesitamos mayor reforma tanto en Latinoamérica como en México para estas, pues, esperanza de vida, etcétera, y todos estos datos que nos estás comentando, Jorge? Yo te diré que sí, y ahí iría yo por países, ¿no? Por ejemplo, a mí Uruguay me parece que no necesita reforma, me parece que tiene un sistema pensionario muy sólido. Me parece que los otros países, Chile en particular, que además ha tenido expresiones sociales importantes de reclamo, eh, sí requiere algún tipo de reforma, incluso ya se pasó alguna reforma al sistema de pensiones de Chile, pero básicamente el reclamo popular que hay en Chile es el sistema de ahorro para el retiro no ha entregado el nivel de reemplazo que esperaba la población ya en una generación importante de jubilados chilenos, ¿no? Y esto no es un problema de que sean cuentas individuales o no, es un problema de, en el caso chileno, del rendimiento al que accedió el inversionista chileno durante los 90 o los 2000 para lograr el crecimiento de los fondos. Chile eh, se tardó un poco en permitir que los fondos de las AFPs chilenas se invirtieran fuera de Chile. Chile quería aprovechar todo este motor de crecimiento con el capital que generaban las pensiones y Chile debió de haber abierto a que pues esos fondos no iban a crecer más rápido que el crecimiento del PIB chileno. Y si en otras latitudes esos fondos hubieran tenido la oportunidad de crecer a lo mejor un 50% más, un 100% más, el sistema de ahorro chileno podría haber tenido muchos mejores rendimientos en un periodo de muchos años para entregar mejores pensiones, ¿no? Y eso habrá que poner barbas a remojar en otros países en donde nuestra demografía todavía no llega a los pensionados, pero bueno, pues hoy México ya tiene arribo de algunos pensionados a partir del 2022 en el nuevo sistema de Afore del 97, ¿no? Y entonces ahí ya se está demostrando que, bueno, déjame decir una diferencia elemental en el caso de Chile. En Chile, la aportación al sistema de ahorro para el retiro debe estar en el 16 o 18% del salario. En el caso de México, estos jubilados que están empezando en el 2022, su aportación al sistema de pensiones era del 6.5%. O sea, aquí es obvio que el sistema de ahorro para el retiro a edad de jubilación, a quienes hoy están tomando la jubilación, pues va a tener un nivel de reemplazo muy bajo, porque el nivel de ahorro era muy bajo. Aquí el problema no es de la tasa de rendimiento, como el caso chileno, sino es más bien un tema del monto de aportación que pones al sistema de ahorro para el retiro. Entonces, ¿qué tipo de reforma requiere cada país? Pues te tienes que poner como abusado en qué condiciones están, ¿no? Y en el caso mexicano, yo te diría, eh, tenemos hoy una reforma que fortaleció el sistema de ahorro para el retiro, en términos de que la aportación, y ahí sí reformamos lo que había que reformar, la aportación del mexicano va a crecer del 6.5% del 2022, a partir del 2023 se va a poner el 7.5% hasta llegar al 2032, me parece que al 15% del salario. Ahora, tenemos toda una generación de mexicanos que se jubilarán o nos jubilaremos con aportaciones del 6.5% o de promedio el 8% o de en promedio el 9% cuando llegue a esa edad 65. ¿Para quién es esta reforma del 32? Pues digamos para quien tenga 20, 25, 30 años en el 2032 y tenga todavía por delante 30 años de cotización al 15%,
Yo te diría que es una reforma muy bien estructurada y con un monto que, que se antoja que puede cumplir con la obligación de jubilar a la gente con al menos el 50 o 60% de su último salario. Jorge, ya nos has platicado sobre todo de la importancia del consumo, que a veces no relacionamos el consumo con ahorro. Platícanos un poquito sobre esta situación y sobre todo cómo pues está convirtiendo el motor precisamente para recuperar todos estos retiros que pues realizamos durante la pandemia. Bueno, el consumo en una vida, eh, digamos, completa o en el ciclo de vida del individuo, bueno, pues el consumo hace la gran mayoría, déjame decirle, del flujo. Uno de los mejores inventos del humano ha sido el crédito, ¿no? Y eso ha logrado que el consumo en ciertos periodos de vida sea incluso mayor que lo que ganas, ¿no? Y ya luego te tienes que ir a poner a mano. Pero eso ha permitido que la gente acceda a bienes de capital o acceda a bienes raíces o acceda a muchas cosas y yo estoy seguro que el desarrollo humano está ligado íntimamente con el crédito, completamente. Sin embargo, el abuso de esto ha hecho que muchas familias o muchas personas no hayan logrado tampoco el equilibrio entre el uso del flujo, digamos, al que acceden con sus capacidades, sus empleos, exceden los créditos y digamos que ahí la banca y los reguladores han sido en algunos casos, pues digamos, laxos o en algunos casos muy ambiciosos y lo que acaba pasando es que ahogan a la persona, ¿no? Nuestra hipótesis, si conoces bien el proyecto en el que estoy, que se llama Millas para el Retiro, nuestra hipótesis es, oye, un pedacito de lo que consumas durante toda tu vida laboral, mándalo al retiro, que es el mismo concepto de que todo lo que ganes, un pedacito mándalo al retiro, nada más que en vez de ponerlo en el balance, dejan ponerlo en la cuentita del ingreso, ponlo en la cuentita del egreso. A la gente nadie le gusta que le digas, oye, de lo que tú ganas vamos a agarrar un pedacito. Pero cuando le dices a la gente de lo que tú gastas vamos a agarrar un pedacito, entonces eso sí me gusta, ¿no? Porque estamos hablando de la acción gastar, que esa pues genera felicidad y genera endorfinas y a la gente le gusta comprar y así está nuestro cerebro cableado, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente se acostumbre primero a ahorrar a través del consumo está demostrado y Millas para el Retiro yo te diría que es el ejemplo más exitoso de Latinoamérica en términos de ahorro voluntario porque lo ligamos al consumo de una manera muy sencilla y con una narrativa muy simple y hoy tenemos más de 35,000 personas que han ahorrado al sistema de ahorro para el retiro a través de este concepto, ¿no? Y entonces sabemos que funciona esta narrativa de lo que gastas, ponle un pedacito. Y la otra, si todos los agentes económicos alrededor de una familia o de una persona, en sus promociones o en su mercadotecnia o en su gasto de lealtad, un porcentaje de ese presupuesto fuera al retiro de sus clientes, nosotros creemos que ayudarían al problema en los próximos 40 años. No lo resuelven al 100 porque ellos no, digamos que no hay la capacidad para que ese dinero fuera a suplantar una aportación del 15% de los ingresos, pero sí podría mejorar muchísimo el nivel de reemplazo y el sistema de ahorro para el retiro y los niveles socioeconómicos de los países y la distribución de riqueza y la distribución de género y muchísimas ideas con las que hemos estado trabajando. Eh, ¿Qué es lo que acaba pasando ahí? Que se crea una lealtad de por vida en la marca, ¿no? Nosotros creemos que si a mí el cine al que yo voy cada 10 días o cada 15 días, en la compra de los boletos, pues a veces me regala las palomitas o a veces me regala después de cierto tiempo, te regala el refresco o una tarjetita de regalo, está padre, pero que alguna vez en el año o en mis expresiones de ida, pues me regale un pedacito en mi Afore. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con que cuando yo llegue a viejo tenga dinero para ir al cine. Nosotros cerramos un acuerdo con Cinépolis, una cadena de cines a nivel mundial muy grande, en México sin duda la más grande, y Cinépolis hoy, si la gente nos compra a nosotros el boleto al mismo precio que en la taquilla, hay un porcentaje importante, cercano al 20% del valor de la taquilla, se va al sistema de ahorro para el retiro para tu Afore, ¿no?
¿Y eso qué creemos que va a hacer? Bueno, pues la gente que va al cine de manera frecuente durante su vida laboral, pues va a ir mandando una cantidad importante de dinero a sus afores y nos lo compran nosotros. Dos, esa persona va a estar muy agradecida con esa marca de cine en particular y cuando vaya de viejo al cine, pues yo estoy seguro que procurará seguir yendo al cine que lo apoyó durante toda su vida laboral. Básicamente ese es el círculo virtuoso en el que estamos trabajando. Oye, Jorge, la verdad es que está muy interesante y finalmente quisiera preguntarte, a ver, Millas para el Retiro en estos 2 años, pues se fortaleció muchísimo, ha sido un emprendimiento impresionante, como bien lo comentas, todos estos resultados y sobre todo las alianzas estratégicas que han tenido. ¿Cómo se ven, cómo ha evolucionado y cómo se ven en los próximos años Millas para el Retiro, Jorge? Mira, ha evolucionado en el sentido de que hemos aprendido muchas cosas de cómo la gente quiere ahorrar. Hemos aprendido muchas cosas a través de un sorteo que estamos haciendo al mes. A partir del verano del año pasado encontramos que a la gente está buscando cosas, la gente está buscando mecanismos divertidos para ahorrar. Ese es el punto. Entienden que quieren ahorrar, pero hay una tara mental que no los deja, ¿no? Entonces, en el caso de Millas, por ejemplo, el sorteo que hicimos fue, pues al final del mes vamos a rifar una Alexa y si le picas el botón de ahorro voluntario que tenemos, de forma gratuita te vamos a dar boletos de la rifa. Pues hay sorteos en los que hay 18,000 personas. Hay sorteos en los que de repente entran 12, 18,000 personas que están ahorrando para el retiro porque se quieren ganar una Alexa, ¿eh? Saben que no les cuesta el boleto, saben que los 50 o 100 pesos que mandaron al sistema de ahorro para el retiro se fueron a su afore, es decir, los cambiaron de la bolsa 1 a la bolsa 2. Además, cada 50 pesos representa un boleto, ¿no? Y entonces, pues le andan pique y pique al botoncito. Y entonces, hay un cuate que algún mes puso 31 depósitos o 40 depósitos ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues mira, yo ya iba a ahorrar para el retiro, iba a mandar 5,000 pesos o el número que sea, bueno, pues que me gane el Alexa. Y en las primeras etapas de los sorteos funcionaba, porque no había tantos, digamos, concursantes y el que pues, compraba más boletos tenía más probabilidad, punto. Eso nos enseñó qué es lo que está buscando la gente. Entonces hoy tenemos una estrategia muy clara de, estamos buscando formas distintas de que la gente ahorre para el retiro, como el sorteo, como el cine. Estamos cerrando con estas cafeterías que, bueno, nos hemos tardado más de lo que quisiéramos, pero yo espero que estamos ya, ahora sí que a semanas de salir y vamos a hacer unos paquetitos en donde tú compras tu café y tu croissant y tu café con una dona o lo que sea, y también va a haber un porcentaje como del 15% de ese gasto que va a ir a tu Afore. Estamos empezando negociaciones también con una pizzería importante, estamos con Amazon hemos hecho ya un trabajo importantísimo con ellos. Ahí digamos que el margen no da para que el porcentaje sea tan grande, pero hemos mandado una cantidad interesante de aportaciones por la compra de tarjetas de Amazon, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vemos ahorita? Bueno, pues generando nuevas ideas y nuevas marcas y nuevos mecanismos para que la gente ahorre para el retiro, con eso generando mayor interés en la población mexicana, eso atraerá a más marcas para ayudarnos a la misión que tenemos y eso nos va a dar dinero con el objeto de hacer más educación financiera y esa educación financiera nos va a llevar a hacer otra vez nuevas formas de ahorrar para el retiro y ahí hacemos un círculo virtuoso y es en lo que estamos trabajando en el equipo todo el día. Jorge López Pérez, te agradezco muchísimo, siempre es un placer platicar contigo y sobre todo que nos actualices todo este tema de cómo están las pensiones y pues vaya el resultado ahí con Millas para el Retiro. Jorge López Pérez, fundador de Millas para el Retiro y Vitalis, gracias por estar aquí en Visión Global, George. Gracias a ti, Ricardo, a todo tu auditorio y feliz de acompañarlos cuando nos inviten. Un fuerte abrazo, seguimos en contacto. Regresamos contigo, Manuel.